Millonario revela secreto chocante en la primera noche de boda que nadie contaba. La habitación del lujoso hotel en Cancún era un sueño hecho realidad. Candelabros brillantes, pétalos de rosa esparcidos sobre la cama y el sonido de las olas del mar rompiendo suavemente contra la playa cercana creaban un ambiente mágico. Lucas, con su impecable traje oscuro y sonrisa deslumbrante, parecía el marido perfecto. Elena, radiante con su vestido de novia, no podía dejar de admirar la opulencia que los rodeaba. La primera noche como esposos se prometía ser una celebración inolvidable, pero una sombra acechaba en la atmósfera festiva. «Elena, hay algo que necesito decirte», comenzó Lucas, su voz firme pero temblorosa. El brillo en sus ojos se tornó sombrío. «He estado ocultando un secreto, una deuda». Elena sintió un nudo en el estómago. Todo en ella se detuvo. ¿De qué estaba hablando? La sonrisa que había iluminado su rostro se desvaneció, dejando paso a un torrente de incertidumbre. Lucas continuó: «Es más grande de lo que imaginas. Una inversión fallida y... no es solo eso. Diego, mi ex socio, está involucrado». El nombre hizo eco en la mente de Elena. Diego, aquel que había traicionado a Lucas, el hombre que había jurado vengarse. Una presión creciente le apretó el pecho, mientras las palabras de Lucas resonaban en sus oídos como una sirena de alarma. «Lo que me debes son millones, Elena. Si no encontramos una solución, podría perderlo todo. Mi reputación, nuestra felicidad, todo», explicó él, su mirada fija en el suelo, incapaz de enfrentarla. Las lágrimas comenzaron a asomarse en los ojos de Elena. La confusión la invadía tanto como el amor que aún sentía por Lucas. Pero la noche no se detuvo allí. Un golpe en la puerta rompió el silencio que envolvía la habitación. Era Diego. Con una sonrisa despectiva entró como si no hubiera un mañana. «¿Qué pasa, Lucas? ¿No vas a presentar a tu esposa?», dijo, sus ojos brillando con malicia. La tensión se palpaba en el aire. Elena podía sentir cómo el miedo la envolvía. Lucas se puso rígido, temblando de rabia y desconfianza. «Diego, sal de aquí», ordenó Lucas, pero había un tono en su voz que no sonaba convincente. Diego, disfrutando del caos, dio un paso adelante. «No lo haré. Tu verdad saldrá a la luz, y yo seré el primero en contársela a todos. Te has convertido en un hombre ruinoso». Cada palabra era un cuchillo, y Elena sentía que le desgarraban el corazón. El encanto de su noche de bodas se desmoronaba a sus pies. Elena, entre la incredulidad y el dolor, sintió el ardor de la traición y el amor batallando dentro de ella. ¿Podría su amor por Lucas ser suficiente para enfrentar a un enemigo traidor? Mientras la tempestad se desataba a su alrededor, el tiempo parecía detenerse en la elegancia del hotel. La opulencia de la decoración no podía ocultar el miedo que se apoderaba de ella. La pregunta latente era clara: ¿podrían realmente superar esta oscuridad juntos, o el peso del pasado los dividiría para siempre? Antes de continuar con esta historia increíble, tengo que hacerte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Dale una revisión rápida al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso like que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar». Elena estaba paralizada, sus ojos bailando entre Lucas y Diego, incapaz de procesar la escena. El aire espeso se sentía como un grillete. La tensión crecía y el corazón de Elena latía rápidamente, como si quisiera salir de su pecho. Lucas, rígido, se enfrentaba a Diego,
pero la malicia en la mirada del intruso era innegable. «¿Qué demonios quieres, Diego?», Lucas gritó. El eco de sus palabras resonando en la habitación lujosa, ahora invadida por una sombra ominosa. Pero Diego solo sonrió, un gesto que helaba la sangre. «Vine por más que solo saludar a tu nueva esposa. Vine porque creo que ella necesita saber quién eres realmente». Elena entrecerró los ojos, una mezcla de confusión y miedo bañando su rostro. «¿Qué quieres decir con eso?». Su voz tembló. Lucas tragó saliva, y sus manos se cerraron en puños. «Estoy aquí para hacer justicia. Lucas no ha sido sincero contigo, Elena. Su dinero, sus contactos, todo eso es un castillo de naipes. Su verdadera identidad es mucho más oscura de lo que imaginas». Diego caminó con paso firme hacia ella, como un depredador acechando a su presa, y Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Qué estás diciendo?», insistió. Diego ignoró su pregunta y continuó. «Lucas no es el hombre del que te enamoraste. Todo lo que sabes de él es una fachada». Los ojos de Elena se agrandaron. «¿Qué? No, no puede ser», murmuró, pero en su interior ya comenzaba a desmoronarse la imagen ideal que tenía de su esposo. «Veo que no me crees. Mira». Diego se acercó a Lucas, retando su autoridad. «Eres un hombre en la cuerda floja. ¿No es cierto que has estado huyendo de tu pasado?». La habitación se llenó de un silencio denso que casi podía cortarse con un cuchillo. Lucas bajó la cabeza. Los nervios y la rabia se mezclaban en su mirada. Lucas finalmente habló. Su voz era un eco tenso. «Eres un mentiroso, Diego. Esto es solo un juego para ti». «¿Un juego? No. Esta es tu vida, Lucas. Esta es tu vida en juego. ¿Qué te hice yo para que me pagues con tu ruina?». Un ruido sordo interrumpió la tensión. Un golpe resonó en la puerta, seguido de un grito. «¡Abre! ¡Policía!». Las palabras resonaron, y en un instante todo cambió. Lucas se puso pálido. Diego sonrió burlonamente. «Veo que tu pasado finalmente ha venido a buscarte, ¿no es así?». Elena sintió un frío glacial atravesarle el cuerpo. El miedo se apoderó de su aliento. «¿Qué hiciste, Lucas?». La incredulidad rasgaba su voz. Una risa amarga salió de los labios de Diego. «¿Vas a defenderlo, Elena? ¿O te vas a dar cuenta de que has estado casada con un criminal?». La policía irrumpió en la habitación, luces parpadeantes iluminando la opulencia, como un contraste cruel con la inminente caída del hombre que una vez había parecido perfecto a sus ojos. Lucas, ya sin parecer el encantador esposo, fue detenido. «¿Qué está pasando?», susurró Elena. Sus pies parecían anclados al suelo mientras se hacía trizas el mundo que había construido en su mente. La confusión se transformó en horror al darse cuenta de que toda su vida había sido una ilusión. Mientras lo llevaban hacia la salida, Lucas se volvió hacia Elena. «Elena, no es lo que parece». Su grito resonó con desesperación, pero su cuerpo se desvaneció en el pasillo. Diego miró al vacío donde Lucas había estado. Luego se volvió hacia Elena, quien se encontraba en estado de shock. La verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. «Ahora, ¿harás lo que debiste haber hecho desde el principio?». Elena, atrapada en un torbellino de emociones, sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Todo lo que había creído estaba en juego, y la única pregunta que resonaba en su mente era ¿quién era realmente Lucas? Elena, aturdida, sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. La habitación, una vez deslumbrante, se volvió un escenario de caos. La policía, con sus uniformes azules y rostros serios, iluminaba la escena con destellos de luz roja y azul. No podía procesar lo que estaba sucediendo. Lucas, casi un desconocido en ese momento, era conducido por los agentes hacia la salida. «¡No, espera!», gritó, pero su voz se perdió en el ruido agitado de la sala. Diego, aún de pie en la habitación, sonrió de manera burlona, disfrutando del espectáculo.
Está lejos de ser un hombre inocente, Elena, dijo con un tono sarcástico. Ella lo miró, el corazón latiendo descontrolado. Cada palabra que él pronunciaba le desgarraba la imagen de su esposo, la imagen del hombre que había amado. «¿Qué has hecho, Lucas?», susurró, la boca seca, mientras su mente corría en círculos. Nunca se había imaginado que su felicidad se convertiría en pesadilla, pero todo estaba colapsando. Poco a poco, se estaba alejando de ella, y la risa oscura de Diego resonaba más fuerte. De repente un estruendo sacudió la habitación. La puerta principal se rompió, y entró un hombre, con una apariencia decidida y un aire de autoridad. «¡Alto!», gritó, y todos giraron. Era Mayor González, un amigo de la familia de Lucas, conocido por su carácter fuerte y su tenacidad. Elena sintió un pequeño destello de esperanza, pero también miedo. ¿Qué podía hacer él en esta situación? «¿Qué está sucediendo aquí?», preguntó González al instante, su mirada fría y evaluativa. «Lucas, ¿qué hiciste?». «Es un malentendido, mayor», trató de explicar Lucas, su voz entrecortada. Pero el funcionario no estaba dispuesto a escuchar esa historia. «Malentendidos no son lo que veo aquí», insistió González, apagando la conversación con una mirada. Fue entonces cuando un susurro se escapó de los labios de Diego como un veneno. «¿No te lo dijo Elena? Lucas no solo es un criminal. Él es el hombre al que tú deberías haber temido». Cada palabra era un golpe. Elena sintió que se le escapaba el aire. «¿Qué quieres decir?». «Lo que nadie sabe, Elena, es que Lucas ha estado en todos lados donde se traman cosas sucias. Apuesto a que hasta su nombre no es verdadero». «Te has casado con un impostor», dijo Diego, su voz cargada de desprecio. Las palabras le llovieron como granizo sobre Elena. «¿Dónde está la prueba de eso?», gritó ella, incapaz de comprender el vendaval de acusaciones. La angustia se adueñaba de ella, pero sin respuesta se sintió vacía. Diego continuó: «Tu amor ciego no te dejó ver la verdad, y ahora él va a caer, no solo por su deuda, sino por traiciones aún más oscuras». Los murmullos de sorpresa comenzaron a correr por la habitación. Los rostros del personal del hotel, los policías, todos miraban a Lucas, cuestionando su verdadera esencia. Elena, con el pecho apretado, se volvió hacia él, buscando respuestas. «Dime que no es cierto», exigió, su voz temblando. Lucas abrió la boca, pero en lugar de responder, un destello de dolor cruzó su rostro. Fue en ese instante, en la confusión, que alguien más emergió del fondo. Una mujer de cabello oscuro y mirada desafiante. «Lucas», gritó, «mentiste. Todo este tiempo has estado mintiendo y sabes muy bien por qué estoy aquí». Elena sintió que el mundo daba vueltas. La irrupción de la mujer fue como un relámpago en una noche oscura. La tensión se palpaba en el aire. «¿Quién eres tú?», preguntó Elena, su indignación a punto de estallar. «Soy Sofía, la verdadera esposa de Lucas», reveló, y el silencio sepulcral que siguió fue desgarrador. Todos se quedaron boquiabiertos, mientras el peso del mundo parecía caer sobre Elena. Cada creencia, cada momento compartido, se desmoronaba en un solo instante, dejando un vacío doloroso. Lucas intentó defenderse, pero la confusión había estallado en un caos. «No es lo que parece», balbució, pero sus palabras carecían de fuerza. La mirada de Sofía era de desafío absoluto. Elena, aún en shock, sintió que el aire se le escapaba. «¿Qué significa esto? ¿Todo lo que creí era una mentira?». Su voz apenas era un susurro. La desolación la envolvía. La mirada de Sofía se fijó en Elena. «Tu matrimonio es solo una parte de un juego oscuro en el que Lucas ha estado involucrado. Y ahora las cartas se están revelando». El eco de sus palabras resonó en la habitación, dejando a todos en un silencio cargado de preguntas no resueltas. Ahora todo estaba en juego. Elena sintió el ardor de la traición calar en su piel, como un veneno. El pasado de Lucas, su vida entera,
amenazaba con devorarlo todo. Atrapada en un torbellino de emociones, se preguntaba si alguna vez podría comprender la verdad detrás de este caos. ¿El amor podría sobrevivir a una tormenta tan devastadora? ¿O estaba condenada a perderlo todo? Elena, aún aturdida, sentía que el corazón le latía con fuerza. ¿La verdadera esposa de Lucas?, pensó, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La revelación de Sofía era como un tsunami, arrastrando consigo cada vestigio de la realidad que pensaba conocer. Las miradas se movieron de Lucas a ella y luego a Sofía. Un silencio helado se apoderó de la habitación. «¿Qué estás diciendo?», preguntó Elena, con la voz entrecortada. No entendía. Una ira contenida comenzaba a tomar forma dentro de ella. «Lucas, explícalo», exigió, pero él solo permanecía ahí, mudo, atrapado entre la confusión y el desastre. Diego, disfrutando del espectáculo, sonrió como un depredador. «La verdad duele, ¿verdad, Elena? Lucas te usó, se casó contigo para cubrir su trasero. Y ahora su verdadero pasado viene a atormentarlo». Sobre la escena, el silencio se sentía pesado. «Eres un ladrón y un mentiroso», le gritó Elena a Lucas, sintiendo que el aire se le escapaba. «No puedo creer que me hayas hecho esto». «No me mires así», intentó defenderse. «Todo esto es un engaño, un plan de Diego. Él está mintiendo». Pero la llegada de Sofía había transformado todo, y las palabras de Lucas se desvanecían como un susurro en el viento. Ella avanzó, sus ojos fijos en la nueva llegada. «Tu matrimonio no significa nada, Elena. Lucas es un criminal, y ahora su pasado vuelve para cobrarle. ¿No ves?», dijo Sofía, su voz temblando de furia y venganza. «Pero yo lo amo», balbuceó Elena, buscando en Lucas una reacción, una señal de que había algo verdadero en sus promesas. Pero no era más que un hombre quebrado, rodeado de sombras. De repente el retrovisor de la memoria reflejó un momento, una imagen nítida. Una furgoneta negra que ella había visto estacionada a su lado durante sus citas. Un rostro conocido, el eco de una risa que no podía olvidar. «No puede ser», se dio cuenta de algo. «Eres tú, eres la mujer de aquel día, en la plaza. ¿Por qué estabas ahí?». Sofía se acercó, una chispa de desafío en sus ojos. «Él no es solo un estafador, lo sabes». «¿Lo que hizo?». Pero antes de que pudiera terminar, un sonido sordo resonó a su alrededor. Los gritos de la gente se convirtieron en un murmullo confuso. La puerta fue derribada por un grupo de hombres armados. Su apariencia amenazante cortó el aire. «Al suelo. Nadie se mueve», ordenó uno con voz contundente. La alarma sonó como un eco aterrador. La habitación se volvió un caos. Las luces titilaban, los gritos se entremezclaban. El pánico empezaba a esparcirse como fuego. Elena sintió un frío helador en la espina dorsal. «¿Quiénes son?», preguntó, su voz temblorosa. Pero nadie tenía respuestas. Lucas, en un instante, pareció transformarse de nuevo. «¡No!», gritó, intentando proteger a Elena, pero la situación era incontrolable. Los hombres rodearon a Lucas, señalándolo con sus armas. «Tú, no te muevas. Tienes cuentas pendientes que resolver», dijo uno, su mirada oscura penetrante. La confusión se apoderó de Elena. La traición la carcomía, pero ahora la amenaza se había tornado mortal. En medio de ese caos, empezó a comprender que Lucas no solo había mentido sobre su pasado, sino que estaba envuelto en un mundo de crimen que ni siquiera había imaginado. «¿Entonces qué?», preguntó Sofía, su voz temblando de rabia y miedo. «¿Nos has llevado a esto?». El rostro de Lucas palideció. Ante sus ojos todo se desmoronaba una vez más. «No es lo que parece». Pero no había espacio para más palabras. La atmósfera era explosiva. La presencia de los hombres armados cargaba el aire de tensión y terror. Elena sintió que el mundo se deslizaba bajo sus pies, arrojándola a un abismo de desconfianza y amenaza. Todo lo que había construido se desvanecía. ¿Qué vendría ahora? ¿El amor podía sobrevivir a una balacera? ¿Estaba realmente casada con un criminal? Mientras la escena se desarrollaba ante sus ojos, se dio cuenta de que todos los secretos,
Estaban a punto de desnudarse. La única certeza era que todo lo que creía saber estaba a punto de cambiar drásticamente, y al mirar a Lucas se preguntó si había algo real en él, o si solo era un reflejo de los horrores que ahora amenazaban arrastrarla con ellos. Elena, temblando, miró a los hombres armados. La desesperación y el pánico la invadían. Lucas, atrapado en medio de la tormenta, comenzó a moverse hacia ella. «Elena, todo está bien. Voy a explicarte todo». Pero sus palabras sonaban vacías, como si supiera que ya no había vuelta atrás. La atmósfera estaba cargada de tensión. Sus corazones latían al unísono, pero con diferentes miedos. «Al suelo», ordenó uno de los hombres, y el eco de su voz resonó como un trueno. Medida que los demás se agachaban y contenían la respiración, Elena sintió que el mundo se desvanecía. Pero algo en el aire cambió, una energía inusual. De repente, un ruido ensordecedor atravesó la habitación. Un estruendo que hizo que todos se sobresaltaran. Un coche a toda velocidad se estrelló contra la entrada del hotel. Los ladrillos volaron y el polvo llenó el aire. De entre los escombros, una figura apareció como un fantasma. Una mujer con lágrimas en los ojos y una expresión de furia indescriptible salió del vehículo. «¡Lucas, maldito!», gritó, y su voz era un trueno, clara y feroz. Todos la miraron, estupefactos. Esa mujer era Lara, alguien de la que Lucas nunca había hablado. Elena sintió un sudor frío deslizarse por su espalda. «¿Quién es ella?», preguntó, mirando a Diego, que sonreía con satisfacción. «Así que también estaba en el juego, ¿eh?». «Es alguien que debería estar muerta», dijo Diego. Su tono sarcástico no ocultaba su alegría por el caos. Elena no sabía si creerle, pero el ambiente estaba cargado de revelaciones. «Tú eres el verdadero problema, Lucas», continuó Lara, avanzando con determinación hacia él. «Nunca debiste dejarme atrás. No solo has arruinado tu vida, has arruinado la nuestra. Y ahora todos pagaremos las consecuencias». El rostro de Lucas se descompuso. «¿Cómo te atreves a aparecer aquí?». Su voz tembló, parecía una sombra del hombre encantador de la noche anterior. «No debías venir. Te dije que te mantuvieras alejada». Los hombres armados miraban entre ellos, confundidos por la aparición inesperada. Elena, con el corazón acelerado, sintió que su mundo se desmoronaba. «¿Qué significa esto? ¿Quién es esta mujer?», preguntó desesperada. Lara se giró hacia ella, sus ojos afilados como dagas. «Eres la esposa de un ladrón, de un mentiroso. No te engañes. Lucas es el responsable de que su pasado lo alcanzara. Yo estuve con él, tú no lo conoces. Él ha estado jugando con vidas, y ahora está a punto de perderlo todo, incluyendo la tuya». El aire se volvió denso. Lucas intentó replicar. «No, Lara, eso no es cierto. Fuiste parte del problema, no de la solución». Pero su voz no tenía la misma fuerza que antes. Los hombres apuntaban a él. Era un blanco. Elena, ahora sintiendo la presión de la verdad aplastante sobre sus hombros, preguntó: «¿Qué hiciste?». Lara, al borde de las lágrimas, dijo: «Te lo dije. Lucas y yo éramos socios en algo más que en el amor. Él me hizo creer que podríamos ser felices, pero todo era un juego de poder. Usó mi confianza como moneda de cambio». Lucas pasó sus manos por el rostro, como si intentara borrar la escena. «Basta, esto no tiene sentido», gritó, pero su voz ya no resonaba con convicción. «No tienes idea de lo que estás diciendo». Los hombres armados ahora estaban ansiosos. Uno de ellos acercó la pistola a Lucas, presionando el cañón contra su pecho. «Dilo, ¿por qué deberíamos dejarte ir?». En un instante, Lara, con una chispa inesperada, lanzó unos documentos al aire. «Aquí están las pruebas. Todo lo que necesitas saber sobre él. No solo es un criminal, sino que ha estado jugando con la vida de todos a su alrededor. Mira cómo ha manipulado las cosas». Un ruido sordo resonó cuando los papeles aterrizaron, flotando lentamente, revelando secretos que podrían cambiar todo.
Elena, abrumada, inclinó la cabeza hacia los papeles que se desplegaban. Notas, cifras, nombres. Todo un laberinto de engaños. Los hombres armados se agacharon para recoger los documentos. Elena sintió un sudor frío recorrer su cuerpo mientras comenzaban a leer. Lucas ahora estaba a la vista, con su vida colgando de un hilo. Un silencio denso llenó la habitación. «¿Por qué no me dijiste la verdad?», murmuró Elena, sus ojos fijos en él, sintiendo que el aire se le escapaba. La traición había crecido como un monstruo. Lucas, en su desesperación, alzó la vista y sus ojos pidieron ayuda. Fueron con un carrasco. Pero al escuchar su voz, el eco de cada acusación resonaba como un golpe. Lara, observando el caos, dijo con fría satisfacción: «Siempre hay algo más profundo, algo que no ves. Cada jugador tiene su secreto. ¿Quién te dice que no eres también parte del juego?». Y la incertidumbre se hacía cada vez más opresiva. La escena se tornaba caótica, cada uno con sus secretos, y los hombres armados convergiendo en un inminente desenlace. Elena, mirando a Lucas, no sabía si fundamentar su amor o alimentar su venganza. Todo era confuso. «¡Alto!», gritó uno de los hombres armados de pronto. «Esto se detiene. Ahora». La habitación estaba en un limbo, y Elena sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Lo único que sabía era que las cartas finalmente salían a la luz, y ella estaba atrapada en medio de un juego mortal. Su corazón latía, y la única pregunta en su mente era: ¿estaba lista para enfrentar la verdad? ¿O todo lo que había construido era un espejismo más? Elena, temblando, miró a los hombres armados. Lucas, atrapado, parecía el reflejo de una sombra rota. «¡Alto!», repitió uno. La tensión era tan densa que podía cortarse con un cuchillo. «¿Quiénes son estos tipos?», pensó. Justo cuando la atmósfera alcanzaba su punto máximo, un grito desgarrador resonó desde el pasillo. «¡No! ¡Suéltame!». Una voz familiar, juvenil. Elena giró la cabeza y vio a su hermana Carla, siendo empujada por más hombres armados que salían del elevador. El horror se apoderó de su estómago. «¿Qué está pasando aquí?». Elena sintió que todo se desmoronaba. «¡Carla!», gritó desesperada, pero su hermana estaba asustada y confundida. Los hombres se movían rápidamente, ordenando a todos que se tiraran al suelo. «Esto no puede estar pasando», murmuró Elena, mientras la imagen de su hermana la envolvía completamente. Los ojos de Lucas se abrieron de golpe, sorprendidos por la aparición de Carla. «No, tú no deberías estar aquí», intentó gritar, pero su voz se ahogaba entre gritos. Lara lo miró con desdén. «Lucía, ¿no era? Y ahora metiendo a su hermana en todo esto». Carla se tambaleó, miró a su hermana y dijo: «Elena, ¿qué hiciste?». De repente, uno de los hombres la agarró del brazo, y un escalofrío recorrió el cuerpo de Elena. «Suéltala», gritó, intentando levantarse, pero algo la bloqueaba. Los hombres armados parecían sentirse en control, y uno de ellos, un tipo alto y muscular, se acercó, mirando a Lucas con desdén. «Tienes deudas que pagar. Ahora el juego se acaba». Elena sintió que la realidad se desmoronaba en sus manos. «¿Qué quieres de él?», preguntó Elena, sintiendo que cada palabra era un paso más hacia el abismo. «¿Por qué está aquí tu hermana?», añadió, consciente de que había un nuevo nivel de peligro flotando en el aire. Diego, alejado del caos, sonrió, mirando todo como si fuera un espectáculo. «Es hora de que todos sepan la verdad, de que Elena sepa lo que realmente eres». La mirada de Lucas se oscureció aún más, como un cielo cargado de tormenta. «¡Basta!», gritó Lucas, furioso. «Esto no tiene que ver con ella. Déjala salir de aquí». Pero Carla, entre lágrimas, no hacía más que escuchar su nombre, hasta que de repente un golpe retumbó en la habitación. La puerta principal se cerró de golpe. Los hombres armados intercambiaron miradas nerviosas, como si supieran que algo no estaba bien.
Justo en ese momento, una figura bien conocida emergió del aire denso. Era el padre de Elena, Carlos, un ex policía con fama de resolver los problemas más complejos. Con pasos firmes y un aire de autoridad que apenas ocultaba el miedo, entró a la habitación. ¿Qué demonios está pasando aquí?, rugió con una voz que resonaba. La tensión se palpaba al instante, como una cuerda lista para romperse. Elena respiraba agitada mientras el rostro de Lucas se empalidecía. «¡Papá!», gritó Carla, corriendo hacia él, buscando refugio, una búsqueda que los hombres armados miraron con desconfianza. «Papá, ¿qué haces aquí?», preguntó Elena, incapaz de creer lo que estaba sucediendo. Las palabras de su padre retumbaron en la habitación mientras su mirada abarcaba a todos. «Salgan todos de aquí ahora mismo, o no dudaré en usar esto». Sacó su arma, apuntando al hombre que sostenía a Carla. En medio del caos, una explosión de gritos se desató. «¡Esto es un error!», gritó uno de los hombres armados, pero la mirada decidida de Carlos nunca flaqueó. Era un protector, un padre dispuesto a todo por su familia. Elena sintió una mezcla de respeto y terror. El hombre apuntando a Lucas estaba sudoroso, nervioso, y de repente, otra explosión resonó, esta vez un balazo en el aire. Sin esperarlo, todos se lanzaron al suelo, incluyendo Elena y su hermana. «¿Qué está pasando?», pensó. «No te atrevas a tocar a mi familia», gritó Carlos, y el tiempo pareció detenerse mientras los ecos del caos resonaban. El sudor corría por las frentes de todos, y el aire se tornó pesado por la incertidumbre. Pero entonces el giro inesperado llegó. Desde el fondo del cuarto, cuando todos parecían atrapados en la confusión, la figura de un hombre apareció, deslizándose como una sombra. Una mirada intensa, ojos que parecían tener secretos en su interior. «¿Buscan la verdad?», preguntó él, y su voz era conocida, profunda. «¿Por qué? Yo tengo toda la información». Un silencio sepulcral se apoderó del ambiente. Elena sintió que el corazón se le salía del pecho. Esa voz, familiar, resonaba en su mente. «Tomás, ¿eres tú?», preguntó, pero la respuesta quedó atrapada entre la confusión. ¿Qué giro había tomado su vida? Cuando todo parecía desmoronarse, el rostro de Tomás se iluminó por un momento, su sonrisa revelando un secreto devastador. «La verdad podría cambiarlo todo, incluso tus sentimientos, Elena». El aire se volvió helado. La mente de Elena giraba, tratando de procesar el caos, los secretos y las revelaciones que pronto estarían al descubierto. Cada segundo que pasaba parecía un empuje hacia el abismo del que no había retorno. ¿Estaba realmente lista para enfrentar lo que se avecinaba? La sala quedó en un silencio absoluto. Todos retuvieron la respiración al escuchar la voz de Tomás. Elena miraba incrédula, tratando de comprender qué estaba pasando. Ese hombre, que había sido un amigo de la familia, un confidente en sus momentos más oscuros, ahora estaba en el medio del caos. «Sí, soy yo, Elena», dijo, y una sombra de arrepentimiento cruzó su rostro. «He estado aquí, observando, esperando el momento correcto para intervenir». «¿Intervenir? ¿Qué estás diciendo?», preguntó Elena, atónita. Sin embargo, lo que Tomás dijo a continuación dejó a todos boquiabiertos. «Lucas, tú me conoces bien. Sabías que estaba involucrado con la mafia. ¿Por qué pensaste que podrías escapar de esto?». Cada palabra de Tomás era como un golpe. Carlos, el padre de Elena, frunció el ceño, confundido. «¿Qué mafia?», exigió saber. «¿Qué estás diciendo?». La atención de todos se centró en Tomás, quien tomó una respiración profunda. «El negocio de Lucas no es solo una deuda, es un mundo de crimen organizado, y tiene enemigos poderosos que no se detendrán hasta acabar con él». La habitación quedó helada. La noción de que Lucas estuviera en medio de algo tan oscuro era abrumadora. Elena se sintió atrapada en un laberinto de traiciones y secretos. «Lucas, ¿es cierto? ¿Te has estado involucrando con la mafia?», preguntó con voz temblorosa.
Lucas, en un intento desesperado por defenderse, tartamudeó. No, no es lo que parece. Todo fue un error. Intentaba protegerte a ti, a nosotros. Pero antes de que alguien pudiera proferir otra palabra, un sonido atronador sacudió la habitación. La puerta principal se abrió de golpe, y un grupo de hombres armados, claramente equipados y peligrosos, entró disparando. «¡Todos al suelo!», gritaron, y el caos se desató de nuevo. Elena sintió un frío glacial recorriendo su espalda mientras se agachaba, atrapada entre el miedo y la confusión. Todo se volvió un torbellino de gritos y disparos. En medio del pánico, Elena logró entrever a Tomás, que se había arrojado sobre Lucas, intentando protegerlo, lo que solo aumentó la incertidumbre sobre su lealtad. «Esto es culpa tuya, Lucas», gritó, y Elena no podía distinguir si el grito venía de rabia o de un deseo de protegerlo. De repente, mientras todos intentaban encontrar refugio, un disparo retumbó en el aire, y uno de los hombres cayó al suelo, herido. Un silencio tenso se apoderó del lugar. Elena sintió que el tiempo se detuvo, y fue en ese instante que notó algo brillante en el suelo. Era un teléfono, y en su pantalla se podía ver una señal clara. Un mensaje de texto que decía: «He llegado al lugar, es hora de terminar esto». Elena sintió que su corazón se detuvo. No, ¿qué significa esto? Todos miraban el teléfono, y Lucas, con el rostro desencajado, intentó acercarse a ella, pero Tomás lo detuvo. «No te acerques, no ahora», dijo con ojos que brillaban de determinación. Los hombres armados se giraron en dirección al teléfono y el caos de nuevo volvió a estallar. Las balas comenzaron a volar y la tensión en la sala creció, pero en el corazón de Elena un nuevo tipo de miedo la invadió. La revelación de que todo lo que había creído de Lucas era una construcción de mentiras y secretos comenzó a hacerle eco en su mente. «¿Estás dispuesto a arriesgarte en esto, Tomás?», gritó Lucas. Pero Tomás no respondió. En su rostro había un aire de desafío, como si todo estuviera por estallar en un caos irreversible. La realidad se desmoronaba a su alrededor mientras Elena comprendía que la guerra que su esposo había estado tratando de evitar ya estaba aquí. Todos estaban a punto de ser tragados por un torbellino oscuro que no podrían controlar. Y así, mientras el sudor corría por su frente y las balas silbaban a su alrededor, Elena se dio cuenta de que su vida, su matrimonio, estaba colgando de un hilo. La pregunta retumbaba en su mente: ¿quién podría confiar en quién cuando todos llevaban secretos tan peligrosos? Las luces comenzaron a parpadear, y el destino de todos ellos parecía columpiarse entre el amor y la traición, entre la vida y la muerte. En ese instante, se preguntó si alguna vez podría regresar a una normalidad que nunca existió. El caos se apoderó de la habitación. Los hombres armados comenzaban a moverse, apuntando con sus armas a Lucas, a Tomás, a todos. Elena sentía que el aire se volvía denso y pesado. Un sudor frío le corría por la espalda. «No, esto no puede estar pasando», murmuró mientras su corazón latía descontrolado. «¡Suéltame!», gritó Carla, la hermana de Elena, atrapada entre el pánico. El estruendo de los disparos resonaba a su alrededor como ecos de una tormenta. Elena intentaba pensar, a pesar de que su cabeza giraba, pero todo sucedía demasiado rápido. Lucas, con el rostro pálido, extendió la mano hacia ella. «Elena, no te acerques». Una balacera estalló en la habitación. La gente comenzó a gritar, y el suelo temblaba como si la tierra estuviera a punto de abrirse. Elena se agachó, buscando protección, pero no podía dejar de mirar a Lucas. «¿Qué pasa? Dime la verdad», exigió, sintiendo que el miedo se apoderaba de su pecho. De pronto, una explosión sacudió el hotel. El ruido fue ensordecedor. La puerta se hizo añicos y el aire se llenó de humo y escombros. Todos quedaron paralizados. Elena brilló con una pequeña esperanza. ¿Podría ser su salvación? Pero no. En lugar de héroes, un grupo de hombres enmascarados entró.
más amenazantes que los anteriores. «¡Al suelo!», gritaron, y todos, incluidos los hombres armados, obedecieron. Helena miró a su alrededor, aterrorizada. La confusión reinaba mientras el caos se desataba. «¿Qué quieres? ¡Ya basta!», suplicó, pero nadie la escuchaba. De repente, un disparo resonó y un grito agudo se escuchó. «¡Mamá!». Las palabras reverberaron por la habitación y el mundo de Helena se detuvo. Ese grito no era otro que el de su sobrina Valentina, la pequeña que había dejado en casa con su madre. ¿Qué? Helena sintió que todo se desmoronaba. ¿Valentina aquí? La confusión la invadió. Las conexiones se entrelazaban en su mente como un hilo deshilachado. Lucas, al escuchar el nombre de la pequeña, se puso rígido, su rostro tornándose pálido como el papel. ¿Dónde? ¿Está Valentina? ¿Por qué está aquí? Ella no podía procesar lo que estaba sucediendo. En la confusión, Karna se la había llevado. Había hecho un trato riguroso con alguien, y ahora todo ardía a su alrededor. Justo cuando la tormenta parecía aplacarse, uno de los hombres enmascarados se acercó a Helena, y su voz fría cortó el aire. «Tu hermana, el niño, son solo parte del juego. Tienes que elegir, Helena. ¿Cómo vas a salvar a tu familia?». Helena sintió un nudo en su garganta. «¿Rodrigo?». Vino a pensar, instintivamente reconociendo al hombre que había sido su primer amor, aquel al que había dejado atrás por Lucas. El tiempo pareció detenerse, y la realidad comenzó a desdibujarse. Pero todo se ensombreció cuando escuchó la voz de Lara, la esposa de Lucas, alzando la voz entre el caos. «Él es el responsable de esto». En ese instante, la vida de Helena se convirtió en una espiral de desesperación. Su sobrina estaba en peligro. «¡Lucas, la niña!», gritó. Él no respondió, pero su mirada, esa que alguna vez había sido un refugio, ahora mostraba un terror que la helaba. Un ruido sordo se oyó cuando un hombre armado cayó al suelo. Tomás, con una rapidez inusitada, se lanzó hacia el atacante. Helena sintió latir su corazón. Había un movimiento dentro de él que nunca había visto, como si hubiera despertado de un letargo. Pero todo dio un giro impactante. Una explosión estalló. La ventana estalló en 1000 pedazos, y la habitación se llenó de humo. En medio del estruendo, la figura de un hombre emergió de entre las sombras, conocido por todos, una alta figura con aire de autoridad. «Basta, todos, soy la autoridad aquí», gritó sacando una placa. Era su padre, el capitán Ramos, un rostro familiar entre el caos. Pero algo en su mirada seguía confundiéndola. ¿Por qué estaba él aquí y en este lado del conflicto? «Ramos, deberías estar del otro lado», rugió uno de los hombres enmascarados, ese que sostenía a Valentina. La tensión escaló. «Tú no sabes con quién estás tratando. Cualquier intento y te juro que esto terminará muy mal», respondió Ramos, su voz firme. En un instante, todo cambió. Los hombres comenzaron a replegarse, pero aún la incertidumbre reinaba. Helena sintió que el tiempo se detenía. «¿Qué estás haciendo, papá?», exigió Helena, más desconcertada que nunca. La verdad empezaba a emerger como un monstruo en la oscuridad. Cuando las pistolas bajaron, todo se volvió borroso en su mente. Las conexiones, los secretos de su familia, todo se cristalizaba en una sola pregunta. ¿Qué había estado realmente haciendo su padre en medio de todo este tumulto? «Aún no es el momento de hablar, Helena», dijo él, su mirada entre serena y hostil. La respuesta vibraba en el aire, un secreto que podría arrastrar a todos los que conocía. La tensión aumentó, y Helena se sentó entre el miedo y la confusión. «Todo lo que creí de ti podría ser una ilusión. ¿Es este el verdadero rostro de nuestra familia?», pensó, mientras su mente se tambaleaba entre la revelación y el terror. «No entiendes», gritó Lucas, quien al parecer había estado escuchando cada palabra. «Me querías proteger, pero esto cambia todo. Siempre hubo más de lo que parece». Pero el reloj seguía contando. La situación estaba lejos de resolverse.
Cada mirada, cada paso, estaba cargada de secretos, y Elena se dio cuenta de que la verdad aún estaba por venir. Una verdad que pondría en tela de juicio todo lo que pensaba que sabía. La sala permanecía tensa, las miradas cargadas de odio y miedo. La figura de su padre, Carlos, había traído un aire de autoridad, pero no resolvía nada. Elena sentía que su mundo se desmoronaba. «Papá, ¿qué está sucediendo aquí? Valentina necesita protección», gritó, la angustia en su voz clara como el agua. La pequeña era su prioridad, pero la confusión la sumergía en un océano de incertidumbre. «Elena, cálmate», le pidió Carlos, el capitán Ramos, mientras mantenía su arma en alto. «Primero, hay que asegurar la situación». Tomás, observando desde un costado, no podía quitarle los ojos a Lucas. «Esto es un juego peligroso, Lucas. Estás metido en algo que no comprendes y te está costando más de lo que crees». Sus palabras eran como cuchillos, pero Lucas solo apretó los dientes. Todo ocurrió en un instante. Mientras los hombres armados comenzaban a negociar entre ellos, una figura emergió de la penumbra. Un hombre alto con un aire de familiaridad. «Sorpresa», dijo con una sonrisa burlona, y el corazón de Elena se detuvo. Era Roberto, el hermano de Lucas, quien había desaparecido durante años. «Roberto, ¿qué haces aquí?». La incredulidad en la voz de Lucas era palpable. «Vine a limpiar el desastre que has hecho». «Pensé que tenías las cosas bajo control, hermano», respondió Roberto, y su mirada escrutadora recorrió a todos los presentes. Elena apenas podía respirar. «Estás involucrado en esto, ¿verdad? Sabes más de lo que aparentas», dijo Tomás, mientras la tensión se acumulaba. Roberto sonrió con ironía. «Claro que sí, y es por eso que estás en un lío, Lucas. Compraste más de lo que podías manejar». Los murmullos se intensificaron. Elena sintió que cada secreto, cada mentira brotaba como un manantial poison. «Roberto, ¿en serio trabajas con ellos?», preguntó, el dolor empezando a sobrecogerla. «¿Has estado en lo mismo que Lucas? Siempre fue un juego familiar, Elena, pero parece que Lucas aplicó la táctica equivocada», dijo Roberto con desprecio. «Solo vengo a liquidar cuentas. Este circo tiene que terminar, y tú estás en medio de todo». Elena sintió que se le escapaba el aliento. «¿De qué estás hablando?». Aquel momento era como una tormenta que no podía controlar. De repente, un grito se elevó. «¡Deténlo!». Y un hombre, el mismo que había estado sosteniendo a Valentina, se lanzó hacia adelante, empujando a su hermana. El caos sobrevino nuevamente. Carlos, su padre, actuó instintivamente, disparando al aire mientras todos gritaban, tratando de encontrar refugio. «¡Valentina! ¡No!», gritó Elena, aterrorizada. Todo dentro de ella se hundía. El amor se mezclaba con el pánico, como un veneno en su corazón. Lucas, viendo a su sobrina en peligro, se lanzó hacia adelante, pero no pudo evitar que una bala atravesara el aire. El estruendo resonó y en un abrir y cerrar de ojos, todo cambió. Roberto cayó al suelo, un brillo frío en sus ojos, mientras su risa resonaba en la habitación, resonando como un eco a lo lejos. «¡Roberto, no!», gritó Lucas, desesperado. Pero fue demasiado tarde. El hombre que había estado oculto se desplomó, y la sala entró en un inquietante silencio. La realidad se desnudaba ante Elena. «¿Qué? ¿Qué ha pasado?», pensó mientras la confusión llenaba el aire. El caos había hecho estallar la burbuja de mentira y engaño en la que todos habían vivido. Pero lo que seguía no era esperable. En el humo del momento, la verdad se desnudó. Era Roberto quien había estado moviendo los hilos, orquestando. Todo el desastre y la revelación daba vueltas en su mente. ¿Era realmente un juego en el que todos estaban atrapados? Mientras las miradas se dirigían hacia ella, Elena supo que nada volvería a ser igual. Sus emociones la invadían, las preguntas ardientes la golpeaban. ¿Hasta dónde llegarían las traiciones y los secretos enterrados?
¿Y quién sería el siguiente en caer? El tejido de su vida se deshacía, el futuro era incierto, y Elena no sabía si podría sobrevivir al huracán de revelaciones que se avecinaba. Elena sintió que el corazón se le salía del pecho, el caos reinaba a su alrededor. La habitación ahora era un campo de batalla. Gritos, confusión y gente corriendo por doquier. La imagen de su sobrina, Valentina, luchando por escapar de las garras de un desconocido, la perseguía en su mente. «No puedo permitir que esto suceda», se dijo, la furia y la determinación empezando a surgir en su pecho. El rostro de Carlos, su padre, mostraba una mezcla de preocupación y autoridad. «Rápido, Elena, ayuda a tu hermana a sacar a Valentina de aquí», le gritó, haciendo eco en el tumulto. La voz de su madre, siempre preocupada, resonaba en su mente. La familia siempre primero. Justo en ese momento, un estruendo estremeció el suelo. Elena se agachó, cubriendo su cabeza mientras las balas silbaban, y vio a Lucas, impulsándose hacia ella. «Elena, no te acerques a ellos», exclamó, su voz tensa. El sudor le corría por la frente, el miedo brillaba en sus ojos. «He hecho cosas terribles, pero esto...» «No quiero que te pase nada». «¿Qué has hecho, Lucas? Todo esto es por tu culpa», le lanzó, sintiéndose traicionada. Pero la verdad era que el caos no solo resultaba de sus decisiones, era una tormenta que habían alimentado juntos, y eso la dolía aún más. «Escúchame, por favor. Todo lo que quería era protegerte», insistió Lucas, su mirada desesperada, aferrándose a la de Elena. «Prometí que terminaría con todo esto». Pero ahora, la voz le temblaba, y Elena podía ver que, en su interior, luchaba con sus propios demonios. Mientras tanto, el hombre enmascarado que sostenía a Valentina dio un paso adelante, y en un instante las miradas se encontraron. «Suéltala», gritó Carla, su voz clara y desafiante. «No te atrevas a tocarla». La valentía de su hermana la sorprendió y la llenó de orgullo. En medio de todo lo incierto, se escuchó un disparo y la sala se tensó. Carlos reaccionó. Su instinto de protección lo llevó a actuar. Rugió, y el hombre enmascarado se congeló. La tensión era palpable. Todo el mundo contenía la respiración. El silencio reinó por un breve momento. «Voy a hacer un trato», dijo Carlos, levantando la mano como señal de tregua. «Relaja la tensión y nadie saldrá herido. Solo quiero saber qué es lo que realmente está sucediendo». La mirada de Elena se llenó de miedo, pero también de esperanza. Quizás, solo quizás, podrían salir adelante. Sin previo aviso, el cuerpo de Roberto cayó al suelo, y las miradas se volvieron hacia el espacio vacío. Un segundo disparo resonó, y un exhalo de sorpresa recorrió la multitud. «¿Qué está pasando?», murmuró Lucas, su voz apagándose. Pero no había tiempo para más. La presencia de Valentina, rodeando las piernas de Carla, fue suficiente para cambiar la atmósfera. El hombre que la sostenía escuchó el murmullo. Su postura se aflojó. «Si no la liberan, todos aquí pagarán», soltó. Y la determinación de Elena se intensificó. «No, aquí está la niña. Es una amenaza para todos», dijo Tomás. Echando un vistazo furtivo a Lucas, sus ojos revelando un secreto más profundo. En ese momento todo encajó. «¿Un trato? Lo sacrificaré por su libertad», dijo el enmascarado, su voz cortante y fría. Elena sintió que le caía un balde de agua fría sobre la cabeza. «Esto no va a terminar bien». Valentina miraba a su madre, y el corazón de Elena se rompió. «No puedes hacer esto», gritó con angustia. Y todo se volvió un caos otra vez. Gritos, disparos y los ecos de la traición resonaron en la sala. Pero en un giro inesperado, con un súbito atisbo de lucidez, Lucas avanzó. «No, debemos trabajar juntos. Este no es el camino». Su voz sonaba fuerte,
llena de una nueva determinación. Por favor, si nos duele a todos, nos duele juntos. Y en ese instante, el trauma colectivo los unió, y la preocupación por Valentina prevaleció. Elena vio cómo los hombres enmascarados vacilaban, como si su poder se fuera desvaneciendo por la urgencia de salvar a la niña. «Hagámoslo», gritó Carlos, dando un paso al frente. «Tiremos abajo de una». «¿Ves los muros que hemos construido? No más mentiras ni secretos». La sala se llenó de murmullos, de acuerdo y desconfianza. Elena sintió que una brisa de cambio soplaba a su alrededor. «¿Confiamos en esto?», se preguntó, el aire pesado de incertidumbre. Pero sí, era el momento de derribar barreras. Con un profundo suspiro, Elena se acercó a Valentina. «Todo estará bien, cariño. Estamos contigo», susurró, y la pequeña la miró, confiando en su fuerza. El pánico se desvanecía. Todos estaban listos para afrontar la verdad, aunque el temor aún habitaba en sus corazones. El momento se detuvo, los ojos estaban fijos en cada una de las decisiones por venir. Mientras las sombras comenzaban a disiparse, Elena se preguntó si este nuevo camino llevaría a una resolución o simplemente a otro tipo de caos. Y entonces la historia que los había traído aquí estaba a punto de transformarse, pero su verdadera esencia aún aguardaba. ¿Era posible que todos pudieran salir adelante? ¿O sería esta solo otra ilusión? Ah, y antes de despedirnos, necesitas suscribirte ahora al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento para demostrar tu apoyo, así que destroza el botón de like para alimentar el algoritmo. Y no olvides inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Comparte inmediatamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. No esperes ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fanáticos comprenden la importancia de apoyar el canal con estas acciones. Hazlo ya.